Preludios de la Dragonlance 4. La misión de Riverwind. Paul B. Townsend and Tanya Calle Cook, 1996. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2024. Novena parte. (18) Los hijos del dragón. Los hombres lagarto estaban acostumbrados a que sus esclavos, los enanos Gully, trataran de escapar. Por ello, mantenían las ballestas o lanzaderas de piedras dispuestas en las calles a fin de derribar de la pared de la caverna a los hombrecillos que intentaran darse a la fuga. Puesto que los esclavos muertos no pueden trabajar, los hombres lagarto habían instalado redes inmensas en torno a la base de las paredes, destinadas a recoger a los agar. Ahora, esas mismas redes frenaron la caída de Dian, Cazamoscas y Riverwind. Los goblin cortaron las cuerdas y la trampa de malla se hundió hacia adentro, atrapándolos entre los pliegues. Antes de que ninguno de ellos tuviese oportunidad de debatirse o huir, los goblin los sacaron de la red. Unos pesados grilletes se cerraron en las muñecas de los dos Kesu. A Dian la maniataron con correas de cuero, ya que sus muñecas eran demasiado pequeñas para que las argollas resultaran efectivas. Al mando de dos hombres lagarto, los compañeros marcharon calle abajo en dirección a los edificios que habían atisbado desde la torre ruinosa horas atrás. Se detuvieron ante las puertas de la construcción de la izquierda. Otros goblin armados abrieron las verjas y los cautivos fueron conducidos al interior. Se internaron en un corto pasadizo. Al fondo había otra puerta entreabierta tras la que se vislumbraba una estancia grande. Los soldados goblin los condujeron a empujones hasta una celda situada a la derecha. Sin pronunciar una palabra, los obligaron a entrar en el calabozo y cerraron la puerta a sus espaldas. Cazamosca se dejó caer en el suelo, recostó la cabeza en la pared y cerró los párpados. El anciano parecía haber perdido los ánimos. Riverwind forcejeó contra los grilletes, pero el grosor del hierro forjado era de casi 3 centímetros. Tampoco la puerta sería un objetivo fácil, ya que la hoja de madera de roble tenía 12 centímetros de espesor además de estar reforzada con barras de hierro. Las esperanzas de escapar eran mínimas, por no decir nulas. Dian se llevó las muñecas a la boca y empezó a mordisquear las correas. A pesar de la dureza del cuero, fue capaz de atravesar una de las ataduras al cabo de media hora de esfuerzos. Bien. La animó Riverwind. Sigue con ello. Me duelen las mandíbulas, se quejó la muchacha, si bien reanudó la tarea. No tuvo oportunidad de concluirla. La puerta se abrió dando paso a un hombre lagarto que llevaba una insignia dorada de oficial. Venid. El comandante quiere veros, anunció. Una docena de soldados goblin los aguardaba en el pasillo. Condujeron a los 3 compañeros por el pasaje desierto hasta un patio. El aire cargado de olor a comida resultó torturante para los estómagos vacíos de los cautivos. A la derecha. Paso ligero. Tronó el oficial. La cadencia de las fuertes pisadas se aceleró. A su derecha, un gran salto de agua se desplomaba por la pared del acantilado y brotaba por la antigua calzada. Los hombres lagarto habían construido un puente de madera sobre el crecido arroyo. Al frente se divisaba la pared este del palacio. Alguien había restaurado los muros, pero la fachada de columnas permanecía en ruinas. Hacia allí se encaminó el grupo. Erguido entre los tocones de los pilares rotos, se encontraba el hombre lagarto más grande y más espléndidamente vestido de cuantos habían visto hasta ahora, el comandante, sin duda. A diferencia de los otros seres reptilianos, de hocico picudo, el rostro del cabecilla era plano, cubierto de escamas pequeñas y multicolores. Tampoco tenía alas ni cola. Vestía una armadura reluciente y una capa azul, larga y amplia. Un halo abrumador de majestad y confianza en sí mismo emanaba del ser.
¿Estos son los intrusos, Sans? Los mismos, comandante Tauris. No han aparecido más. Manteneos alerta. Los humanos tienen la irritante costumbre de congregarse en grandes números. El oficial de la tropa inclinó la testa y dejó a los prisioneros cara a cara con Tauris. La guardia Goblin se desplegó en abanico de modo que crearon una barrera entre los cautivos y la plaza. ¿Por qué estáis aquí?, inquirió el comandante, plantando las manos garrudas sobre las caderas. Su apariencia era mucho más humana que la de los hombres lagarto, de espaldas encorvadas y hocico osado. Nos hemos perdido, respondió Riverwind. ¿De veras? Dadme vuestros nombres. Los Kesu dijeron a Tauris quiénes eran. El comandante señaló a Dian. ¿Y esta?, preguntó con voz atronadora. Una niña abandonada que encontramos en nuestro viaje. Una huérfana. Remienda nuestras ropas y prepara las comidas, repuso Cazamoscas. No pertenece a la raza humana. Dian, acobardada, buscaba refugio, encogida entre los dos hombres. Tauris la señaló de nuevo. Acércate, criatura, para que te vea mejor. Al no obedecer la elfa, uno de los guardias la empujó con la punta del astil de su lanza. ¿Quién eres?, demandó Tauris. Dian, fue cuanto pudo balbucir la muchacha. Los enormes ojos verdes del comandante se clavaron con intensidad en los de la elfa. ¿De dónde procedes, didosa Aan? Tauris alargaba las sílabas cortas dándoles una entonación extraña y potente. Ella tragó saliva y abrió la boca, pero estaba tan asustada que no articuló sonido alguno. Riverwind intervino con premura. Silvanesti. La chica es de Silvanesti. Las membranas de color lechoso que eran los párpados del extraño ser, velaron momentáneamente sus pupilas. Así pues, habéis estado en el este. ¿Cómo lo lograsteis? ¿Lograr qué? ¿Acaso no están cerradas las fronteras de Silvanesti para cualquier extranjero? La muchacha se había extraviado y vagaba sin rumbo. Sí, intervino con rapidez Cazamoscas. Fue en la región de la Nueva Costa donde la encontramos. Tauris adelantó un paso hacia Dian. ¿Por qué huiste de Silvanesti, elfa? La chica retrocedió como si la hubiese abofeteado al pronunciar la palabra prohibida. Riverwind deseó que la cólera la hiciera superar el miedo. Está demasiado asustada para hablar, intervino el guerrero. ¿Te doy miedo, pequeña? Tauris la aventajaba en casi 1 metro de estatura. Se inclinó, cogió con 2 dedos la túnica de la muchacha por la espalda y la levantó en el aire. Dian prorrumpió en llanto, él la acercó más a su rostro serpentino. ¿Por qué huiste? ¿Por qué?, insistió. Déjala en paz, gritó Riverwind. Uno de los guardias lo golpeó con el astil de la pica. El guerrero se revolvió y propinó una patada al goblin en la rodilla. El sujeto, vestido con armadura, se vino abajo con estrépito. Otros guardias se adelantaron. Riverwind salvó de un salto los peldaños que lo separaban de Tauris. «Suéltala», exigió. El comandante alejó a los soldados con un gesto de la mano y entregó la llorosa muchacha a Riverwind, que la cogió en sus brazos maniatados con grilletes. «Este afecto que tu raza siente por otros es muy interesante», opinó Tauris. «Incomprensible, pero interesante. Sabías que podía matarte y, sin embargo, arriesgaste la vida por defenderla. ¿Por qué? No estoy dispuesto a presenciar cómo intimidas a una chiquilla indefensa sin hacer algo», replicó el guerrero. La elfa se agarraba a él con todas sus fuerzas y tenía el rostro hundido en su pecho. «Está a mi cuidado». En contra de lo que cabía esperar, Tauris no estaba furioso, más bien, parecía intrigado por la respuesta de Riverwind. «Interesante. He de consultar a Krago sobre esto». A una orden suya, uno de los soldados salió por un corredor que se abría a la derecha. Poco después, el goblin regresaba acompañado por una figura encapuchada que llevaba en las manos un libro grande y antiguo. El encapuchado caminaba despacio, con el rostro inclinado sobre las páginas abiertas de texto. «Deja tus estudios, Krago. Quiero preguntarte algo». El embozo se alzó y dejó a la vista unos ojos azules y unos mechones de cabello rubio que enmarcaban una faz sorprendentemente juvenil. El recién llegado cerró el libro con cierta brusquedad y el viejo volumen soltó una nubecilla de polvo. A Riverwind le intrigó encontrarse con un ser de su raza, un humano, entre goblin y hombres lagarto. «¿De qué se trata, Tauris?».
Preguntó el joven mago, que había arqueado las cejas en un gesto de perplejidad al divisar a los Kesu y a la muchacha elfa. Con todo, volvió de nuevo su atención al comandante reptiliano. ¿Qué motiva el afecto entre las criaturas de sangre caliente? ¿A qué se debe?, inquirió Touris. Krago suspiró. Ya hemos hablado de ello en otras ocasiones. Los humanos, elfos, enanos, gnomos, kender, todos ellos crean lazos emotivos con otros que poseen cualidades que complementan las suyas propias. El comandante adoptó una expresión perpleja. ¿Qué nexos pueden existir entre un hombre de las llanuras y una muchacha elfa? Krago se acercó a Touris. Bajo su descolorida túnica clerical asomaron los pies calzados con sandalias. Escapa a la lógica o a la razón, tal y como te enseñé. Riverwind escuchaba interesado el intercambio entre el humano y el comandante reptiliano. Daba la impresión de que existía algún extraño vínculo entre ambos. Los ojos de Touris se abrieron de par en par. Los varones se unen a las hembras a fin de procrear. No parece este el caso, considerando la diferencia de edades, observó Krago. Las criaturas de sangre caliente, todavía inmaduras, despiertan el sentimiento protector de los adultos. Es el instinto materno en las hembras y el instinto paterno en los varones. Touris estudió a Riverwind con curiosidad, como si quisiera descubrir tal afecto plasmado en su rostro. ¿Te sientes como el padre de la muchacha? El guerrero dejó a Diane en el suelo y, con un gesto, llamó a Cazamoscas para que se acercase al grupo. El anciano, tras lanzar una mirada vacilante a los guardias Goblin, hizo lo que le pedía. Somos amigos y compañeros. Ni más, ni menos, dijo el guerrero. Esto es muy interesante, exclamó Touris. Creo que los estudiaré durante un tiempo. El joven clérigo estaba de nuevo enfrascado con el libro. Eso es un asunto militar que no me concierne. Haz como gustes, murmuró, abstraído. ¿Qué haría ahora una persona civilizada?, se preguntó el comandante en voz alta. Invitarnos a cenar, se apresuró a sugerir Cazamoscas. Excelente. Cenaréis todos conmigo. Tú también, Krago. Pero mi trabajo. Te agradeceré que me complazcas. Fue la cortante respuesta. El mago alzó la vista y se encogió de hombros. ¿A qué hora?, preguntó. A las 6. Touris se dirigió a los guardias. Llévadlos al patio de recepción. Requeriré su presencia dentro de un rato. Los Goblin flanquearon al trío y los condujeron de nuevo al exterior. Salieron de la plaza por una calle de la derecha, cruzaron el arroyo por el puente de madera y entraron por un callejón paralelo a la vía principal. ¿Has visto lo mismo que yo?, preguntó Riverwind en voz baja. Lo he visto, sí, respondió Cazamoscas. Al frente, suspendido en el aire, había un caldero, una enorme marmita que colgaba de una cadena inmensa que subía y subía hasta perderse en las tinieblas del techo de la caverna. ¿Qué es?, preguntó Diane. Un artilugio para ascender y descender, imagino, opinó Cazamoscas. ¿Una salida, sí? Si tenemos suerte. La marmita estaba inmovilizada a unos 2,5 metros del suelo, sin duda con el propósito de evitar que los enanos Gully hurgaran en ella. Riverwind la contempló con ojos especulativos. Había espacio suficiente para los tres. Ahora bien, ¿cómo llegar a ella? Os quedáis aquí. Comandante llama, más tarde. Los Goblin tomaron posiciones en torno al patio circular. Los tres compañeros se sentaron debajo del caldero colgante. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Quiénes son esos seres reptilianos?, preguntó Riverwind en voz queda. Alguna clase de mercenarios, sí. Touris y Krago son diferentes. ¿Advertiste que, a pesar de ser Touris el que está al mando, plantea preguntas a Krago sobre los temas más sencillos? Es un matón, intervino Diane con voz inexpresiva. Un bruto grandullón que ha crecido demasiado. Transcurrido un tiempo, Sans, el oficial reptiliano, los mandó llamar. En medio de las columnas rotas del palacio se había instalado una mesa cubierta por un mantel níveo. Sobre el blanco lienzo se habían colocado unos candelabros de plata, las llamas de las velas titilaban a causa de la brisa constante procedente de las 3 cataratas. 5 juegos de cubiertos dispares, de plata y oro, reflejaban la luz vacilante de las velas. Krago se encontraba ya sentado a la mesa, con un libro abierto en su regazo.
Se había quitado la capucha dejando al descubierto una revuelta mata de cabello rubio rojizo. A juzgar por sus rasgos, debía de tener pocos años más que Riverwind. Alzó la vista un breve instante hacia los tres compañeros que se acercaban. «Sentaos donde gustéis», dijo, con un vago gesto de la mano. «Pero dejad la cabecera de la mesa para Touris». Riverwind y Diane se acomodaron en uno de los lados, en tanto Cazamoscas ocupaba el asiento próximo al joven clérigo, quien no les prestó atención y siguió absorto en el libro. El anciano se removió inquieto durante un rato, tratando de adoptar buenos modales. Echó una fugaz ojeada al volumen encuadernado en piel que tan absorto mantenía a Crago, mas los trazos parecían escritos en el lenguaje de Ergot que le era incomprensible. Por último, se escanció una copa de vino, era de un color rojo oscuro, con cuerpo, dio un sorbo, lo que contribuyó a agudizar los punzantes retortijones de hambre. Touris llegó en aquel momento, envuelto en una capa escarlata y plata de la que se despojó con un gesto muy ostentoso. Al carecer de alas y cola, su aspecto era mucho más humano que el de sus oficiales, altos pero ligeramente encorvados. Tal circunstancia lo hacía aún más espeluznante. «Llego tarde», comentó con futilidad. «He tenido que ocuparme de un nuevo asunto». «¿Qué asunto, comandante?», inquirió Cazamoscas con amabilidad. «Sé que un enano Gully os prestó ayuda en vuestro intento de huir de la ciudad. Mis guerreros lo están buscando». Riverwind se puso pálido. «¿Qué piensas hacer con él?», preguntó. «Será ejecutado, naturalmente, para que sirva de ejemplo». «Tal vez no lo capturéis», se apresuró a intervenir el viejo adivino, quien deseó fervientemente que Brut hubiese llegado sano y salvo a su hogar junto a su esposa. «En cualquier caso, se dará un escarmiento», insistió el comandante. Un goblin trajo un recipiente con agua caliente en el que Touris metió sus polvorientos dedos garrudos. «Si no se apresa al Gully en cuestión, tomaremos rehenes y los colgaremos a ellos». Los compañeros intercambiaron una mirada horrorizada, pero guardaron silencio. Touris terminó de lavarse las manos y se las secó en una toalla, que también le había llevado su sirviente goblin, en tanto dirigía una mirada a los prisioneros. Antes de que el comandante tuviera ocasión de hablar, Cazamoscas planteó una pregunta. «¿Quiénes sois? No hace mucho que llegasteis a esta región, ¿sí?». «No exactamente». «A decir verdad, yo nací aquí», contestó Touris. «¿Aquí? En Sac-Zarot?» «No es cierto, Crago». Sí, así es». Un par de goblins se acercaron a la mesa, cargados con bandejas tapadas. Riverwind se sorprendió mucho cuando, al levantar una de las tapas, quedó al descubierto una pata de venado asada, de aspecto excelente. Las bandejas situadas al otro extremo de la mesa contenían verduras y frutas, la mayoría crudas y sin pelar. Crago puso una señal en el libro que leía y lo cerró. Tomó uvas y peras de la bandeja y las troceó con exquisito cuidado. Touris alzó la pata de venado y abrió la boca, dispuesto a morderla. «Se sirve a los invitados en primer lugar», dijo Crago con voz queda. Touris se quedó quieto como una estatua, cerró despacio las mandíbulas, sacó un cuchillo de su cinturón y cortó la pieza de carne en lonchas que sirvió a Riverwind, Cazamoscas y Diane. Crago no comía carne, explicó. Luego, para sí mismo, cortó pedazos del tamaño de un puño y se los fue tragando enteros, sin masticar, con lo que el cuello se le dilató perfilando los bultos mientras pasaban por su garganta. Presenciarlo era tan fascinante como repulsivo. Una vez que los huesos de la pata de gamo quedaron mondos y lirondos, Touris se recostó en el respaldo de la silla y cruzó las manos sobre el estómago. «Decime», comenzó, «¿cómo llegasteis aquí?». Riverwind esperaba aquella pregunta. «Entramos en una cueva de las montañas desoladas y nos perdimos. Buscando una salida, emergimos en la mina subterránea de Sac-Zarot». No era una mentira, aunque sí había ocultado la mayor parte de la verdad. El comandante lo observó con atención. La fijeza de su mirada desasosegó al guerrero, daba la impresión de que su interlocutor presintiera que su historia no era del todo correcta. «¿Qué buscáis en la mina?», preguntó Cazamoscas con rapidez. «Cinabrio», respondió Crago con actitud ausente. «Una veta mineral de mercurio». «Así que refináis mercurio». «¿Con qué propósito?». «Lo necesitamos». «Conformaos con esa respuesta», intervino Touris. «El mercurio se utiliza para refinar oro», dijo Diane, antes de darse cuenta de lo imprudente de su comentario.
Crago arqueó una ceja en un gesto interrogante. ¿Conoces los procesos de la metalurgia? Preguntó. Un poco. La elfa bajó la mirada a su plato. Mi gente sabe trabajar el metal, agregó, mientras se metía una uva en la boca. Eso había oído comentar. Ojalá fueses mayor, podríamos mantener una conversación sobre las prácticas de tu pueblo, dijo el joven clérigo. Diane, harta de que la gente la tomara por una niña, cometió otra imprudencia. No soy tan joven como aparento, protestó con cierta brusquedad. Ah, ¿no? Se extrañó Touris. He sobrepasado con creces los 200 años. Extraordinario. ¿Cómo explicas tu apariencia juvenil? Inquirió el comandante. Hay muchos como yo en mi país. Cumplimos años, pero no nos hacemos adultos. Sus palabras pusieron alerta a Crago. Se inclinó sobre la mesa a fin de acercarse a la muchacha elfa. ¿Un desarrollo interrumpido? Me gustaría saber más sobre este asunto. A Crago le interesan sobremanera tales temas. Crecimiento y desarrollo son las materias principales de sus estudios, intervino el comandante. Ejem. Carraspeó de manera intencionada Cazamoscas. ¿Qué va a hacer de nosotros? No lo he decidido, respondió Touris, en tanto rascaba con una de sus uñas el plato argenteo. El sonido chirriante le dio dentera a Riverwind. Somos unos viajeros extraviados que solo quieren seguir su camino, dijo el guerrero. Lo pensaré. No me presiones, ello no contribuiría a facilitaros las cosas, le advirtió el comandante con un dejo de irritación. No tienes derecho a mantenernos prisioneros. Somos personas libres. Touris golpeó con el puño en la mesa. Uno de los candelabros se vino abajo, dio unos tumbos y se precipitó en el suelo. Tengo derecho a hacer cuanto me plazca. Yo soy quien manda aquí. Crago tosió con delicadeza y el comandante se puso de pie con actitud irritada. Regresaréis a la celda hasta nueva orden. Y cuando os mande a buscar, no sabréis si lo hago para daros la libertad o para decapitaros. Gruñó una orden en un lenguaje gutural y los guardias rodearon la mesa. Los tres compañeros acompañaron a los soldados en silencio. El joven clérigo se incorporó y llegó junto a Touris. Posó su mano fría en el cuello musculoso del comandante. Tienes el riego sanguíneo muy alterado, comentó Crago con voz queda. Has perdido los estribos por algo que no merecía la pena. Lo sé. Lo sé. Touris respiraba de manera agitada. El bárbaro te estaba provocando, y tú reaccionaste como él esperaba. Eso está mal, Touris. Un líder ha de mantener la calma en los momentos de mayor tensión. Lo sé. El comandante golpeó una vez más la mesa con el puño. El grueso tablero se resquebrajó y una astilla desgarró el mantel y se le clavó en la palma. Alzó la mano herida y contempló la sangre verdosa que brotaba del pequeño corte. Sácame la astilla, Crago. Pidió quejoso. De acuerdo, ven a mi habitación. El poderoso comandante siguió al humano, más pequeño y menos imponente, en tanto se acariciaba la mano herida. No me siento como un líder. Hay tanta gente que sabe mucho más que yo. Al escuchar sus palabras, el joven clérigo se detuvo y lo miró. Es natural. ¿Qué edad tienes? La criatura contó con los dedos. 4, no, 5. Tienes 5 meses, dijo Crago con una voz sin inflexiones. Extraordinario. A los 5 meses, un humano es todavía un ser lloriqueante, débil, incapaz de caminar o hablar. Dentro de un año, serás más sabio y poderoso que cualquier draconiano creado hasta ahora. En el estudio de Crago, Touris se mantuvo inmóvil mientras el humano le sacaba la astilla con unas pinzas. Luego se llevó la mano a la boca y chupó las gotas de sangre. ¿Tiene tu sangre el mismo sabor que la mía? Preguntó con ingenuidad. No lo sé. El clérigo guardó las pinzas en un cajón. Pero lo dudo. Porque tú eres humano y yo no. Podría matar al hombre alto y probar la suya. No. Sería una frivolidad. Por otro lado, las criaturas civilizadas no se devoran entre sí. ¿Por qué no? No es educado. Crago bostezó. Escogió un tomo del estante y se lo entregó a Touris. Aquí tienes la historia del imperio de Ergot. Léelo y descubrirás cómo se comportan las gentes civilizadas. El comandante dirigió una ojeada desdeñosa al libro. Soy un guerrero. No me gusta leer.
Pero tienes que hacerlo si es que quieres ser más sabio. Además, pronto contarás con una compañera, alguien con quien hablar sobre todo cuanto aprendas. Ya no volverás a estar solo. Repíteme su nombre, pidió el comandante, con sus rasgados ojos muy abiertos. Lidexis. El nombre de tu compañera será Lidexis. 19. Cinabrio. Se me ha ocurrido que nuestro captor es un chiquillo, apuntó Riverwind, si bien ni Cazamoscas ni la elfa comprendieron qué trataba de decirles. Tiene la mente y los modales de un niño. Crago parece ser una especie de mentor. Oh. Ya entiendo, exclamó el anciano. Pues yo, no, protestó Dian. El motivo por el que Tauris actúa del modo que lo hace, plantear interrogantes sobre cosas corrientes, enfadarse cuando se le pregunta, todas ellas son reacciones propias de un crío, ¿sí? Si tú lo dices. ¿Pero qué significado guarda? Riverwind recorrió con la mirada el desolado calabozo, apenas alumbrado con la luz vacilante de las antorchas del exterior, antes de responder a la elfa. No estoy seguro. Aquí ocurre algo muy raro. Esos tipos lagartos y sus soldados goblin no han venido a este lugar con la intención de construir casas o sembrar cosechas. ¿Cuál es pues su propósito? El guerrero se sentó con la espalda reclinada en el muro. Cazamoscas, ¿guardas todavía tu calabaza y las bellotas? Sí, los guardias no me las quitaron. Consúltalas. A ver si descubres que maquinan. El anciano realizó el ritual oportuno, sacudió la calabaza y tiró las bellotas en las polvorientas losas del suelo. «Ja. ¿Qué ves?», inquirió la elfa, asomada sobre su hombro. El semblante del viejo adivino reflejaba agotamiento por la tensión de las últimas horas. Oscuridad. Muerte. Las bellotas revelan muerte expandiéndose por el mundo. ¿Nuestras muertes?, preguntó el guerrero, en tanto se inclinaba hacia adelante. No estoy seguro. El anciano contempló con fijeza las cáscaras secas a la vez que las tocaba con un dedo. Pregunta sobre Crago y sus propósitos, pidió Riverwind. Las bellotas giraron y giraron en la calabaza. Ja. Cazamoscas estudió con detenimiento las cáscaras. No lo comprendo. ¡Qué extraño!, exclamó con el entrecejo fruncido. ¿El qué? Esta lo llama comadrona. ¿Por qué dice eso? Una comadrona atiende los partos, comentó Dian, con intención de ayudarlo. Esta lo muestra erguido en la oscuridad, de entre sus dedos se escurren unas cuentas líquidas y plateadas. Mercurio, sugirió la elfa. Y esta. Sin duda es la más incomprensible de todas. Para Riverwind no era más que una bellota que reposaba casi vertical sobre su rugosa caperuza. Una semilla plantada en sangre. Eso es lo que veo. Una semilla plantada en sangre. La frialdad del pétreo suelo traspasaba las ropas de los tres compañeros que se arrimaron buscando el calor de sus cuerpos. Ninguno de ellos encontraba sentido al augurio de Cazamoscas. Transcurrieron unos minutos de silencio, cada cual sumido en sus propios pensamientos. Debemos detenerlos, dijo por último Riverwind. ¿Cómo? Son muchos y muy fuertes, objetó Dian. Lo ignoro. Pero, si no lo hacemos, las tinieblas y la muerte que Cazamoscas ha visto propagarse, se cernirán sin duda sobre nuestros hogares y familias. Es más que probable, dijo el anciano con pesadumbre. Quizá podamos reclutar a los Agar para nuestra causa y... La puerta del calabozo se abrió de golpe, sin previo aviso. Las figuras corpulentas de dos goblin taponaban el acceso. «Ven con nosotros, chica», ordenó uno. «¿Qué queréis de mí?». Dian se agarró al brazo de Riverwind. «El amo Crago desea hablar contigo». «No quiero ir». Siseó al oído del guerrero. «Ten valor», susurró él, posando su mano sobre la de la muchacha. «Vamos, chica», gruñó el otro soldado. Dian caminó despacio hacia la puerta. Los guardias portaban una débil lamparilla. La elfa echó una breve ojeada a los pálidos rostros de sus amigos. «Adiós, gigante». «Adiós también a ti, viejo gigante». En su voz se advertía que se despedía para siempre. Condujeron a Dian al palacio en ruinas, pero no a través de la fachada de columnas donde se habían reunido con Tauris la primera vez. Los guardias llegaron a las cercanías de la base de la catarata este. Allí,
En medio del tumultuoso rugido y la menuda llovizna, la elfa divisó en el muro del palacio una puerta diestramente pintada a fin de que semejara una grieta en los bloques pétreos. Los goblins la metieron a empujones por el acceso en tanto ellos se quedaban de guardia en el exterior. La muchacha se encontró en un pasadizo cerrado y cálido, aún así, no pudo evitar un estremecimiento. Al frente, un haz de luz anaranjada irrumpía en el estrecho corredor. Caminó muy despacio hacia el resplandor. Un fuerte olor a serpiente impregnaba el lugar. No tardó en descubrir el motivo, el pasadizo estaba jalonado con una serie de nichos abiertos, ocupados por pequeños contingentes de hombres lagarto. Era la hora de la cena. Unas mesas de campaña crujían bajo el peso de patas de venado, pollos y costillares de vacas y cerdos. Los hombres lagarto comían la carne cruda, arrancándola a tiras, pálidas y desangradas, se escuchaba el chasquido de los huesos al triturarlos entre sus mandíbulas. Dian pasó rauda junto a ellos, uno o dos de ellos observaron a la muchacha, pero la mayoría hizo caso omiso de su presencia. El corredor trazaba un viraje a la derecha. El agua de la catarata se filtraba y escurría por las paredes. Dian apresuró el paso, cuando se dio cuenta, estaba corriendo sin saber hacia dónde o por qué lo hacía. Un nuevo olor saturó el aire, un olor familiar, metal caliente. El pasadizo terminaba de manera abrupta, obstruido por lo que parecía un desprendimiento de rocas sueltas y piedras desmenuzadas. A la derecha había un acceso pequeño tapado con un fragmento de tapiz a guisa de cortina. Dian apartó la colgadura a un lado, con recelo. «Adelante», invitó Crago. El clérigo estaba sentado en una silla de sólida madera, rodeado por cantidades ingentes de libros y pergaminos esparcidos por doquier. A su izquierda, un horno emitía un rugido sordo y constante, un grupo de enanos guli trabajaban en él, alimentando el fuego con carbón y manipulando unos grandes fuelles. Otros agar machacaban piedras en un mortero gigante, sus rostros y manos estaban embadurnados con un polvillo rojizo. Dos enanas regordetas recogían piedras rojas que arrojaban al interior del mortero. Crago refinaba cinabrio. «Acércate», pidió el humano. Dian obedeció. La estancia estaba dividida por una librería grande, de unos 2 metros de alto por 9 de largo. Las estanterías estaban abarrotadas de libros, pergaminos, fragmentos de rocas, redomas, frascos, ollas y retortas. En una esquina se alzaba una tinaja de piedra vidriada. Mientras Dian se acercaba al asiento ocupado por Crago, un rechoncho enano guli se cruzó en su camino, el agar transportaba sobre la cabeza una olla rebosante de líquido plateado. Subió una escalerilla pequeña recostada contra la tinaja, vació en ella el mercurio. A juzgar por el sonido que el líquido hizo al caer en el interior de la tina, Dian supuso que el enorme recipiente estaba casi lleno. «¿Extraes mercurio?», comentó la elfa. Sí, eso hago. Sin embargo, la beta se está agotando y necesito al menos otros 45 o 50 kilos más. Crago garabateó unos trazos en una página de vitela. Luego dejó la plumilla sobre el escritorio. «Acompáñame». La librería trazaba ángulos rectos de manera que formaba un área privada en la habitación principal. De igual modo, cerraba otra zona bastante amplia. Dian se preguntó qué habría tras la pared de madera. «Bien, aquí estamos. Siéntate». La elfa se acomodó en un escabel de campaña. Crago lo hizo en un catre austero y aparentemente poco cómodo. Enfocó su atención en la muchacha, aislándose de los ruidos procedentes de la zona del horno. «Me interesa sobremanera tu, digamos, atributo», comenzó el clérigo. «¿En verdad no has envejecido desde que cumpliste 12 años? ¿13? En términos humanos, sí. Y ocurre lo mismo con otras personas en tu país. Cada vez más a menudo. Interesante». Crago todavía creía que la patria de Dian era Silvanesti. «¿Saben los estudiosos de tu pueblo lo que origina esta alteración?», preguntó, inclinándose hacia adelante, con las manos sobre las rodillas. «Es un tema que suscita controversias. La explicación más extendida es que el humo y los gases producidos por las fundiciones que se acumulan enmudeció cuando estaba a punto de decir la cueva, pero se corrigió a tiempo, en el aire, afectan a las mujeres embarazadas. Los vapores metálicos contaminan a los nonatos», musitó Crago, en tanto asentía con la cabeza. «Eso tal vez guarda alguna similitud con mi experimento». El clérigo buscó pluma y papel donde escribir. «¿Qué clase de metales funde tu pueblo?»,
Preguntó mientras rebuscaba entre los pliegues de su raída túnica. Todos. Hierro, cobre, plomo, plata, oro, estaño. Mercurio, no. Tiene pocas aplicaciones. Por otro lado, su extracción es muy peligrosa. Recordó a los enanos Juli cubiertos de polvo rojo. ¿No has observado las enfermedades que aquejan a los Agar? ¿O apenas les presto atención? Es Touris quien se encarga de los trabajadores, yo me limito a planificar las tareas que han de llevar a cabo. Al ver que Krago parecía bastante apacible, Dian se aventuró a plantear una pregunta. ¿Para qué tanto mercurio? ¿Acaso acuñáis oro? Su suposición lo hizo reír. No, nada tan material. El metal líquido es esencial para mi trabajo, eso es todo. Pero, volvamos a ti. Esta juventud perpetua es algo muy valioso. Yo lo considero una maldición. Krago arqueó las cejas en un gesto perplejo. ¿Por qué? La elfa abatió los párpados. ¿Y lo preguntas? Detenerse en un estado infantil físico y mental, no alcanzar jamás a madurez. Volvió la mirada hacia el humano. Yo lo llamo maldición. Muchos humanos pagarían un alto precio por vivir durante centurias, incluso en el cuerpo de un niño. Tanto tiempo para investigar. Para ver el fruto de décadas de trabajo. Sus ojos tenían una mirada remota. Tiempo vacío. Décadas vacías, objetó la elfa. Él la miró de arriba abajo. Quizás exista remedio para tu condición. ¿Remedio? ¿Dispones tú de tal medicina? Inquirió la muchacha, con los ojos abiertos de par en par. Krago se dio golpecitos en la mejilla con un dedo, en tanto fruncía el entrecejo al sumirse en hondas reflexiones. A mi entender, una impureza de la sangre es la causa de tu estado. Tengo pociones que limpian el fluido vital. Se dio media vuelta y observó los estantes que formaban las paredes de su dormitorio. Murmurando para sí mismo, se dirigió a una sección cercana al escabel ocupado por Dian y hurgó entre las redomas y frascos. Había algo aquí, los recipientes tintinearon y se balancearon al rebuscar entre ellos. Ah, esta. Cogió de la parte trasera de la estantería una botella de cristal amarillo a la que limpió el polvo y la mugre. Luego la colocó en el anaquel inferior y miró a Dian. Según parece, 4 gotas de este líquido, cuando la luna plateada está en ascendente, limpian las impurezas de residuos metálicos. Sería un experimento fascinante. Sin embargo, no alcanzo a comprender por qué ansias envejecer y morir. La elfa miraba con fijeza la botella. Intentaba imaginar que se sentiría siendo una persona adulta. Infinidad de ocasiones a lo largo de sus más de 200 años de vida había maldecido su pequeñez, su cuerpo infantil. Desde que había conocido a los hombres de las llanuras, el deseo de ser adulta había cobrado fuerza. ¿Cambiarían los sentimientos de Riverwind hacia ella si fuese una mujer de verdad? Se alzó un estruendo de cacharros rotos en la zona donde los enanos Juli trabajaban en el horno. Los encargados de transportar el cinabrio habían dejado caer una carga de roca sobre uno de los que machacaban en el mortero y los componentes del equipo de majadores perseguían a los cargadores con el propósito de machacarles la tapa de los sesos, con las pesadas planchas de mármol. A despecho de sus expresiones enfurecidas, la refriega se desarrollaba en silencio ya que los Juli no emitían el menor sonido. ¿Cómo logras mantenerlos tan callados? Creí que los Agar eran unos parlanchines inveterados, se extrañó la elfa. Touris hizo que les cortaran la lengua, para que no contasen lo que ven aquí, explicó Krago sin darle importancia. Iré a calmar los ánimos. La dejó sentada en el escabel y salió a reunirse con los furiosos Julis. Dian compadecía a los infortunados enanos, pero su atención estaba enfocada por completo en la botella de cristal amarillo, de la que no podía quitar los ojos. ¿Y si se tomaba ahora el líquido? Ignoraba cuánto se refería a las lunas de KRYNN y sus posiciones en la bóveda celeste. ¿Le prestaría ayuda a Krago? Miró por encima del hombro. El clérigo estaba enzarzado en una discusión con los Agar, quienes le relataban sus cuitas valiéndose de la mímica en tanto él los urgía a regresar al trabajo. Dian se bajó de la banqueta, cogió la botella y sacó el corcho con los dientes. Vertió 4 gotas en la palma de la mano y lamió el líquido viscoso. Acto seguido tapó de nuevo el recipiente y lo devolvió a su lugar en el anaquel. La zona de la lengua con la que había tocado el líquido estaba dormida y la sensación de entumecimiento se iba extendiendo por la garganta y las mandíbulas.
Los ojos le lagrimeaban, los oídos empezaron a zumbarle. Se suponía que una medicina no ocasionaba dolor. Dioses misericordiosos, se había envenenado. No, no, bramaba Crago. Echad las rocas en el mortero. La elfa, tambaleante, se puso de pie. Agua, tenía que beber agua. Caminó con pasos vacilantes a lo largo de la librería. Sus ojos, borrosos por las lágrimas, buscaban el fresco líquido que le salvaría la vida. Los libros y los anaqueles danzaban ante su vista, una oleada de calor ardiente le corroía las entrañas. Boqueó con ansia para llevar aire a sus pulmones. De la librería sobresalía un palo de madera, justo a la altura de su rostro. Se aferró a la palanca en un intento desesperado de sostenerse de pie, pero el trozo de madera cedió con su peso y se movió hacia abajo. Con un chasquido seco, una sección de la librería se abrió hacia adentro. Un extraño juego de luces y sombras se derramó sobre la elfa. De manera fortuita, Dian había abierto una puerta secreta por la que se accedía a la zona encubierta de la estancia. Cuando cruzaba el umbral, escuchó a sus espaldas el grito amortiguado de Crago. Este sitio estaba muy iluminado, pero no hacía tanto calor. Dian trastabilló con una elevación del piso y se fue de bruces al suelo. Debió de permanecer así algún tiempo, ya que lo siguiente que advirtió fue que Crago estaba con ella y la levantaba en vilo. ¿Qué demonios haces aquí?, le gritaba. Luego se apercibió de su faz pálida y desencajada. ¿Te tomaste la poción?, Dian asintió en medio del aturdimiento. Muchacha estúpida. No era el tiempo adecuado. ¿Quién sabe los efectos que ocasionará ahora en tu organismo? La luz perdió intensidad, si bien la elfa comprendió que era consecuencia de la poción. Estaba recostada contra la pared interior de la librería de madera. Unos espasmos abdominales recorrieron inclemente su cuerpo menudo. Jadeó estremecida y se dobló sobre sí misma. Después, sintió la mano de Crago en su hombro. «Bebe esto», ordenó. Ella se enderezó y se encontró frente al clérigo, que le tendía un vaso alargado de cristal. No le importaba qué era si con ello mejoraba. En efecto, calmó los dolores. Los detalles de la habitación cobraron nitidez y el ensordecedor zumbido remitió un poco. La mirada de la elfa fue más allá de Crago. El cuarto estaba abarrotado con toda clase de artilugios, a cual más extraño. En las paredes se habían dibujado círculos mágicos, la piedra estaba cubierta de runas y jeroglíficos de enigmático significado. Una doble fila de alambiques, redomas y retortas destiladoras se alineaban a lo largo de las paredes. En el centro de la compleja instalación se alzaba una tina inmensa de cristal consistente, reforzada con tiras metálicas. Ahora que los dolores que atormentaban su cuerpo habían remitido, abarcó con la mirada el conjunto del singular contenido de la estancia, si bien fue incapaz de comprender la utilidad de semejante montaje. ¿Qué es?, preguntó con voz débil. Ya que lo has visto, tanto da que lo sepas o no, dijo Crago, cruzándose de brazos. Suspiró con exasperación y tomó a la elfa de la mano. Ven y contemplarás el logro máximo de mi trabajo. La tina, de 2,5 metros de diámetro, estaba llena a rebosar de mercurio. Medio sumergida, flotando en el baño plateado, se advertía una figura inmóvil, informe. Al menos, no estaba formada en detalle. Ahora bien, la forma general resultaba lo bastante clara: 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Fuera lo que fuese, tenía un tono rojo brillante, como de carne cruda, fresca. El único rasgo del, por lo demás, rostro carente de facciones, era la boca, de cuyas encías pálidas sobresalían unos colmillos afilados como agujas. ¿Qué es?, inquirió Dian, reacia a acercarse más. Mi creación. La Lamo Raxas. Sí, es una hembra, no te equivoques. Será una digna compañera para Tauris. Compañera de Tauris. Dian adelantó un paso hacia la tina. El perfil de las escamas era visible en la piel traslúcida. El rostro de la criatura era aún más aplanado y más simétrico que el del hombre lagarto, con todo, no era humano. Los pómulos se marcaban altos y anchos, y el cráneo era macizo pero bien proporcionado. Las costillas se marcaban como sombras oscuras bajo la piel y, aún más profundo, el doble puño que era el corazón de la criatura palpitaba con rapidez, distribuyendo la corriente sanguínea por las delicadas venas visibles. Los músculos reposaban cual cuerdas enrolladas alrededor de los miembros de la criatura.
Cuando la sombra de Dian se proyectó sobre el rostro de Lidexis, pareció que ésta se retorcía en la tina y giraba sus ciegas pupilas hacia la elfa. La muchacha gritó y retrocedió asustada. «Está viva. Me ha visto». Jadeó. «Desde luego que está viva. Tendría poco sentido mantenerla aquí si no lo estuviera. Y no te ve, sencillamente reacciona a los cambios de luz y sombra, calor o frío». Es horrible», musitó Dian, en tanto retrocedía otro paso. «¿Horrible? ¿Horrible?». Krago se quitó la capucha y contempló a la elfa con desdén. «Tienes ante ti un logro que ningún alquimista de KRYNN osó acometer y yo, sin embargo, lo he realizado con éxito. He creado vida. Es un gran triunfo, chiquilla estúpida. Un triunfo total y absoluto. ¿Pero por qué? ¿Por qué crear semejante engendro?». Krago contempló a la criatura inacabada, su mirada denotaba una mezcla de orgullo y fascinación. «Era un reto», dijo al cabo. «Crear una raza de seres tan poderosos que nadie fuese capaz de hacerles frente». Dian dirigió una mirada nerviosa hacia la salida. «¿Y qué me dices de tu propia gente? ¿Acaso tus hombres lagarto no emprenderán una guerra contra los humanos?». El clérigo miraba absorto, con admiración, a la criatura de la tina, cuando resonó una voz atronadora a sus espaldas. «Krago no le debe lealtad a nada ni a nadie, salvo a su arte». «¿No es cierto, Krago?». La figura imponente de Tauris llenaba la puerta abierta en la librería. Tras él, la elfa atisbó las siluetas fornidas de sus guardias goblin. «Eres tú. ¿Qué quieres, Tauris?», preguntó abstraído el joven clérigo. «¿Qué hace esa criatura aquí?», inquirió a su vez el comandante, señalando a Dian. «La hice venir para discutir sobre su continua juventud. Cometió la torpeza de tomar una de mis pociones purificadoras y en su aturdimiento llegó hasta esta habitación. ¿Así que le has hablado sobre nosotros? ¿Sobre Lidexis?». Pronunció la última sílaba con un siseo. El comandante penetró en el cuarto y aferró a la elfa por el brazo. «Suéltame». «No sé nada», gritó ella, mientras se debatía por librarse de su garra. Fue como si tratara de soltarse de la presa de un torno. «No creo probable que esto nos traiga problemas», descartó el clérigo. Tauris pareció considerarlo durante un momento. Luego rompió a reír. «Cierto. Tal vez haya sido mejor que lo sepa. Cuéntale todo, Krago. Hasta el último detalle». El joven fue incapaz de resistir la oportunidad que se le presentaba para jactarse de su trabajo. Llamó a uno de los enanos mudos. «Trae una banqueta», pidió. Una vez cumplida la orden, Krago señaló la silla a Dian. «Siéntate». Él se acomodó en otra y comenzó su relato. «Los draconianos, a los que tú llamas hombres lagarto, son producto del efecto de un hechizo invocado sobre los huevos de dragones alineados con el bien. Los primeros que se utilizaron eran huevos de dragones de latón, de los que surgieron los draconianos Baas. Los siguieron los Capac, o draconianos de cobre, y, posteriormente, los Bosak, a los que has visto aquí, en Sac-Zarot, que nacieron de los huevos de los dragones de bronce. Cada una de estas razas tienen sus propias facultades y debilidades. Las alas y la cola, por ejemplo, no son rasgos compartidos entre los diferentes draconianos. Algo, por otro lado, que dificulta el equiparlos con armaduras o convertirlos en soldados de caballería. Dian ignoraba las guerras libradas en KRYNN con el propósito de expulsar a los dragones del mundo y no sabía que dichos reptiles se habían convertido en criaturas míticas para la mayoría de los habitantes de la superficie. Y, por supuesto, sabía aún menos sobre los draconianos. Con todo, procuró prestar atención a las palabras del clérigo. «¿Pero por qué hacéis todo esto?», le preguntó, sumida en un mar de confusión. Esta vez fue Tauris quien respondió. «Es la voluntad de Taquisis, la reina de la oscuridad. Su intención es crear un ejército de draconianos con los que conquistar KRYNN. ¿Y tú te has prestado de manera voluntaria a colaborar en tan maligna causa?», inquirió la muchacha a Krago. «No seas impertinente», le advirtió el comandante. Dian se encogió sobre sí misma. «Como iba diciendo», prosiguió el clérigo con voz afable, «la variedad entre los draconianos suscitó un problema.
Otra dificultad era el hecho de disponer de un número limitado de huevos de dragón, pues, a fin de crear y mantener un ejército importante, la Reina de la Oscuridad precisa una fuente de abastecimiento de guerreros más acorde con las necesidades. Esa tarea fue encomendada a la regente de Sac-Zarot, la gran señora, llamada K'Sante, acotó Touris. Un dragón negro hembra, explicó Krago. ¿Un dragón negro? ¿Aquí? Dian se incorporó de un brinco, pero al instante la mano escamosa de Touris la obligó a sentarse de nuevo. No te preocupes, elfa. La gran señora está ausente, conferenciando con nuestra reina. Las palabras del comandante fueron interrumpidas por una delegación de enanos Guli que traía una muestra de roca machacada. El joven humano abandonó su asiento y fue hacia la puerta de la cámara secreta. Tras examinar el granulado con detenimiento, dictaminó que estaba listo para fundirlo. Cuando regresó al cuarto aislado, su faz estaba manchada de hollín y el repulgo de la túnica ennegrecido de ceniza. ¿Dónde me había quedado?, dijo, sentándose con cuidado en la silla. En que nuestra soberana precisa guerreros, apuntó Touris con entusiasmo. Parecía disfrutar con el relato de la historia, aunque sin duda ya la había escuchado repetidas veces. Ah, sí. Bien, K'Sante envió agentes a todos los rincones de Ansalon en busca de un método que resolviera el problema de nuestra reina. Algunos de ellos llegaron a Sankshen, donde yo me hallaba en prisión acusado de profanación de tumbas y práctica de magia herética. Un malentendido, como puedes imaginar, pero me puso en una situación muy embarazosa. Había contratado a 2 tipos de Sankshen para desenterrar un cadáver sepultado poco antes, con el propósito de probar un compuesto alquímico de mi invención. La poción reanimó al cadáver, pero no le devolvió la vida. Suspiró con el recuerdo. Quizá con un poco más de polvo de cobre, oh. Krago, gruñó Touris con impaciencia. Oh, sí, bien. Los hombres a los que contraté se asustaron y se emborracharon, bajo los efectos del alcohol, contaron toda la historia a las autoridades de la ciudad, quienes me apresaron y me condenaron a muerte. Languidecía en mi celda cuando los agentes de K'Sante me rescataron y me trajeron a Sac-Zarot. K'Sante me hizo una proposición, recursos ilimitados para llevar a cabo cualquier experimento que quisiera, siempre y cuando hallara el modo de crear una raza de draconianos de fuerza e inteligencia superior que se procrearan como las otras razas de KRYNN. Y tú aceptaste. La voz de Dian era apenas un susurro. Krago parpadeó sorprendido. Desde luego. Era una oferta providencial que hacía posible el trabajo de mi vida. Iba a crear vida. Se incorporó y avanzó hacia la tina de mercurio. Verás, llegué a la conclusión de que existía una razón fundamental por la que los dragones alineados con el bien estaban tan conectados con los metales. La voz del clérigo sonaba tensa debido a la excitación. Gesticuló hacia la tina. Existe una correspondencia armónica entre las vibraciones etéricas de los planos superiores de la magia y las leyes que rigen los metales puros. Dian estaba desconcertada. Echó una ojeada fugaz a Touris y reparó en que tampoco él alcanzaba a comprender la explicación de Krago. Basándose en ello, prosiguió el joven, cabía la posibilidad de generar dragones partiendo de cualquier metal. ¿No te das cuenta? Además de los de oro, plata, cobre, bronce y latón, se pueden obtener dragones de plomo, cinabrio, electro o cualquier otra aleación. Un fervor genuino había encendido el entusiasmo del habitualmente serio clérigo. Elegí el cinabrio por su fácil manipulación. El mercurio se mantiene líquido, con lo que queda eliminado el peligroso manejo de metales fundidos. K'Sante ordenó a los enanos Guli y a los Bossak que me proporcionaran todo cuanto precisaba. Poco después, tenía el mercurio, la mezcla arcana pulverizada y la alineación celeste requerida. Solo me restaba conseguir un huevo apropiado. Krago volvió la espalda a Dian y posó las manos en el borde de la tina. K'Sante estaba remisa a arriesgar un huevo de dragón para mi experimento, en consecuencia, elegí uno de serpiente. Su crecimiento es rápido y producen una abundante prole. Cuando la luna negra, Nuitari, se encontraba en ascendente, sumergí el huevo de serpiente en el baño de mercurio, agregué los polvos y dio comienzo el encantamiento. Al cabo de 6 semanas, nacía Touris, su desarrollo físico era absoluto, si bien su mente estaba tan vacía como la de cualquier recién nacido. Había creado una raza completamente nueva, vista hasta entonces en KRYNN. Krago sonrió. Un ofidiano, como denominé a esta especie inédita.
La educación y entrenamiento marcial de Taurís se inició de inmediato y a la edad de 4 meses era más que un buen contrincante para cualquier bozac de la ciudad. Taurís dejó escapar un agudo siseo. Su faz denunciaba el placer que le causaba el elogio de Crago, quien reanudó su relato. Kisan quedó tan complacida con Taurís que lo nombró comandante de todos sus guerreros y partió para informar a la reina del éxito obtenido. Se me encomendó proceder con la segunda fase del gran proyecto, la creación de una compañera para Taurís que sería la madre de esta nueva raza. Lirexis, como la llamo, está en el 4º mes de crecimiento. Cuando Kisan regrese espero presentarle una ofidiana desarrollada en su totalidad. Cuando Crago finalizó su reseña, Dian seguía inmóvil en su asiento, boquiabierta, sin salir de su estupor. Este humano hablaba del horror que por su causa se abatiría sobre los de su propia raza, sobre el mundo, como quien charla con un amigo sobre temas triviales. Provocaría la destrucción del mundo del exterior al igual que Liel había estado a punto de arrasar este. La voz de Taurís la sacó de sus reflexiones. Nada ni nadie nos detendrá ahora. Día a día se incrementan mi fuerza y mi sabiduría. Cuando mi compañera esté lista, dirigiré la invasión del sur de Ansalon. Sus dedos fríos y duros se enroscaron en el corto cabello de la elfa y la obligó a echar la cabeza hacia atrás. Los elfos de Qualinos tienen fama de ser buenos luchadores. Estoy impaciente por derramar su sangre. Nuestra conversación se ha terminado por ahora, muchacha, intervino Crago con amabilidad. ¿La mando de vuelta a la celda, Taurís? Sí. El comandante, que había soltado los cabellos de Dian, contemplaba con fijeza a la criatura sumergida en el mercurio. La gran señora deseará interrogarla a ella y a sus amigos, dijo, sin volver la cabeza. Atravesaremos el poblado Kesu en nuestro camino hacia Solace. Conocer la fuerza de los bárbaros nos será de utilidad. 2 guardias goblin aferraron a la elfa por los brazos y la levantaron en volandas. La condujeron de tal guisa todo el camino de regreso a la celda que compartía con Riverwind y Cazamoscas. El alto hombre de las llanuras estaba de pie cuando la puerta del calabozo se abrió. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, la muchacha corrió hacia él y lo abrazó, al tiempo que la puerta se cerraba con brusquedad. ¿Te encuentras bien?, preguntó Riverwind con voz queda. He visto algo espantoso, exclamó, aferrada al guerrero con todas sus fuerzas. Vi. Riverwind la hizo sentarse y luego se agachó junto a ella. La tomó de las manos, que estaban heladas. ¿Qué viste, pequeña? El fin del mundo.